Inmunidad es la capacidad de resistencia del cuerpo humano hacia casi todos los tipos de microorganismos y toxinas que van a existir, que tiende a lesionar los tejidos y órganos. Y van a existir los tipos de inmunidad. Una inmunidad inespecífica, también conocida como natural e innata, que se caracteriza por la presencia de defensas persistentes y va a actuar muy rápido. Y una inmunidad específica, también denominada adquirida o adaptativa, que se caracteriza por la presencia de una memoria inmunológica. Y vamos a encontrar los tipos de inmunidades: una inmunidad humoral y una inmunidad celular. Inmunidad innata. La inmunidad innata constituye la primera línea de defensa y los componentes de esta base las fuerzas físicas químicas como la piel, las células fagocíticas, dendríticas, linfocitos y natural killer, y las proteínas plasmáticas como el sistema de complemento. La inmunidad adaptativa se caracteriza por la presencia de una inmunidad humoral, que va a contar con la presencia de anticuerpos que son producidos por las células B o linfocitos B, y es el principal mecanismo de defensa contra los microbios extracelulares y las toxinas que van a existir. Y una inmunidad celular, que va a quedar a cargo de los linfocitos T y tiende a la defensa contra infecciones por virus. Entre los factores que van a moderar la inmunidad innata de los virus encontramos la edad, el sexo, los factores genéticos y el estado nutricional. Los anticuerpos son gamma globulinas llamadas inmunoglobulinas, también abreviados como Ig, que van a constituir alrededor del 20% de todas las proteínas plasmáticas. Tipos de inmunoglobulinas. Inmunoglobulina G, que se caracteriza porque va a predominar en una respuesta inmune secundaria. Inmunoglobulina M, que es la principal inmunoglobulina de respuesta primaria. Inmunoglobulina A, que está presente en mucosas. Inmunoglobulina E, que va a mediar las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 y va a ser inmediata. Y la inmunoglobulina D, que su función es poco conocida, pero va a actuar como receptor de la membrana de los linfocitos B. Antígeno y anticuerpo. Anticuerpo. Inmunoglobulina de alto peso molecular, mide más de 60.000 daltons. Antígeno. Es una proteína pequeña que no pasa de más de 80.000 daltons. Mecanismos de acción de los anticuerpos. Son 4. Aglutinación, precipitación, ozonización y neutralización. Aglutinación. Los anticuerpos se pueden unir a varios lugares del antígeno. Más importante es la inmunoglobulina M y después la G. Precipitación. Al unirse antígenos y anticuerpos solubles, forman agregados insolubles que precipitan y estos van a inactivar a los anticuerpos. Oxonización. El complejo antígeno-anticuerpo se une a receptores de membrana de los fagocitos y facilita su fagocitosis. Neutralización. El anticuerpo se une al antígeno, eliminando los efectos negativos que tiene sobre el organismo invadido. Infecciones generalizadas. En esta tiene mucha importancia la gran producción de inmunoglobulina M y G. Se produce una gran cantidad de antígeno viral que tiene fácil acceso a los sitios en que se originan los anticuerpos. Infecciones superficiales. En este caso podemos guiarnos con el siguiente cuadro, en donde podemos ver en qué momento aplicar una vacunación. Asimismo podemos ver los grados de cada una de las inmunoglobulinas. Pecado original antigénico. Este es un fenómeno en el cual, una vez generada una respuesta inmunitaria adaptativa contra un determinado antígeno, al producirse una segunda exposición con otro antígeno relacionado, la producción de anticuerpos va a dirigir con mayor fuerza hacia los epítopos comunes en ambos antígenos. Inmunidad congénita. Es una inmunidad pasiva y se debe a la transferencia de anticuerpos de la madre a su progenie a través de la placenta por medio de la inmunoglobulina G. Recuperación de una infección viral. Tiene que tener una inmunización pasiva con antisuero y es de mucha importancia también que exista una respuesta humoral. El sistema de complemento interviene en 3 vías que debe ser activada. Primero, la vía clásica, que va a comenzar del C1, que va a estar formada por C1, R2 y S2, que va a utilizar y activar el C2 y C4 y formar un fragmento producido por C4b y C2a, y va a activar la C3 convertasa y C5. La vía alternativa va a ser la activación de complemento que va a dar lugar a la proteólisis C3, que va a hidrolizar espontáneamente C3A y C3B y va a dar lugar a un complejo C3BB. La vía lectina es similar a la vía clásica, pero va a ser la diferencia que va a producir un cambio en el C1 por el MBL, que va a ser la lectina de unión amanosa. La resistencia inespecífica va a ser, primero, uno de los factores de la fagocitosis, que tiene la capacidad de una célula de engullir o ingerir otras partículas de tamaño mayor o igual a 0.5 mil. El interferón va a ser péptidos que promueven la actividad antiviral en células tratadas, que va a ser de tipo 1 o tipo 2, o también puede ser a nivel biológico y químico.
También intervienen varias funciones en el interferón y su estructura puede llegar a 143 aminoácidos formando una larga cadena. Te puede ser a una temperatura corporal de temperatura bajas y altas. Las hormonas pueden intervenir la cortisona, la corticoides, la hidrocortisona. El estrés también puede ser otro factor porque va a ser provocado una respuesta de adaptación del huésped que involucra el eje hipófisis suprarrenal y el sistema nervioso autónomo y va a producir efectos dañinos, cambios de tejido linfoide y daños en el hígado. El traumatismo va a ser otro factor porque va a ocurrir en los primeros periodos de incubación y las lesiones concurrentes que va a ser infecciones latentes o crónicas con virus comunes en el hombre y animales, por ejemplo el virus de influenza, sarampión. Hablando sobre la genética viral, vamos a ver que la genética es la ciencia de la transmisión de los caracteres hereditarios y su variación. Vamos a ver que un gen va a ser la unidad molecular de la herencia genética, pues aquí se va a almacenar la información genética y permite transmitirla a la descendencia. Ahora, un genoma va a ser el conjunto de genes contenidos en los cromosomas, los que puede interpretarse como lo que es la totalidad del material genético que posee un organismo. Ahora, hablando sobre la introducción de la terminología, vamos a ver que un genotipo va a ser la información genética definida por la secuencia de ácidos nucleicos y un fenotipo van a ser las características observables, o sea, va a ser el producto de la expresión del genotipo. Ahora, hablando sobre el wild type, vamos a ver que este se refiere a la forma más común, a aquella que predomina en la población, a lo que comúnmente denominaríamos normal. Ahora, una cepa va a ser una designación distinta al wild type del mismo virus. Por el contrario, un tipo va a ser un sinónimo de serotipo, sería la clasificación según los antígenos que presenta en su superficie celular. Y una variante vamos a ver que va a indicar que un virus es fenotípicamente diferente del de wild type. Ahora, hablando sobre las bases moleculares de los cambios en los genomas, vamos a ver que se va a dar por el virus que se va a reproducir en células vivas. Estas células vivas van a dar como resultado nuevas copias que va a ser el progenio viral. En estas nuevas copias se van a reproducir una nueva generación que va a obtener como resultado partículas virales con ácidos nucleicos paternos. Y en esta van a haber variaciones en los genomas que van a ocurrir por dos mecanismos: mutación y recombinación. En las mutaciones vamos a ver que van a ser cambios de la secuencia de nucleótidos que comprenden un nucleótido por otro. Vamos a tener las transiciones, las transversiones, las inserciones y las deleciones. Ahora, en los tipos de mutaciones vamos a encontrar los letales que cambian en la secuencia nucleótida o la anulación de alguna función esencial, los letales condicionales que pueden propagarse en condiciones permisivas, los sensibles a la temperatura que estos son inactivados a la temperatura no permisible, los sensibles al frío que condicionan su condición permisiva a la temperatura alta, los rangos de huésped que son capaces de crecer en un solo tipo de célula, las resistencias a las drogas que tienen interacción entre drogas y molécula viral, las lesiones que resultan de la eliminación de regiones esenciales o no esenciales y escape de neutralización, que en este caso algunos cambios en las proteínas externas del virión son capaces de eludir la neutralización. A ver, tenemos las interacciones genéticas entre virus, tenemos la recombinación, son los virus con genomas que consisten en una sola molécula de ADN o ARN que puede intercambiar información genética en una célula infectada simultáneamente con dos virus distintos por interacción física directa de sus genomas. Tenemos la reasociación de cementos genómica, en las cuales unos pueden ser cementados y otros no. En los cementados vamos a tener que exhiben un comportamiento muy distinto, dando un par de marcadores. En cambio, los que no son cementados, la frecuencia de recombinación va a depender de la distancia de los marcadores genéticos. En la complementación podemos definirlo como una interacción de productos génicos virales en las células infectadas con dos virus, uno o ambos, de las cuales pueden ser defectuosos. Tiene como consecuencia la replicación de una o ambas partículas virales bajo condiciones en las cuales no ocurrirá una replicación en forma ordinaria. El cáncer. El cáncer es un nombre común que recibe unas enfermedades relacionadas a las que se puede observar un proceso descontrolado en división de las células del cuerpo, en las cuales van a participar dos genes. Los protocogenes y los genes oncosupresores. En esta etapa de característica del cáncer podemos observar tres, en las cuales empieza desde una formación de un tumor benigno hasta una progresión in situ. Tenemos que el tercer paso es una invasión y aparición de metástasis o un tumor maligno. Los tumores benignos se los caracteriza por generalmente es una afección autolimitada y no progresiva, y en términos generales no implica una amenaza grave para la salud. Cáncer in situ hace referencia a lo que es un carcinoma que
ha roto lo que es la capa basal y por ello no se ha extinguido. El concepto tiene interés especial ya que se considera que los cánceres in situ son susceptibles de ser curados con una simple extirpación tumoral. Tumor maligno o cáncer propiamente dicho, la etapa que define y caracteriza el cáncer es su progresión o propagación tumoral. Puede dividirse en varias subetapas, escape celular o invasividad. Aquí la célula cancerígena pierde su adhesión y también van a actuar enzimas proteolíticas destruyendo la matriz extracelular, por lo tanto va a invadir otros tejidos. En la vascularización o angiogénesis van a crear nuevos red de capilares para poder nutrir a la célula cancerígena y de esta forma puede favorecer la migración de células cancerosas al torrente sanguíneo y la formación del tumor secundario o metástasis, que es mediante la invasión o diseminación celular. En cuanto a la mutación de protooncogenes, un oncogen es la forma mutada de un gen normal, que va a causar cáncer como consecuencia de una ganancia de función de la proteína expresada por el gen. Hay varios tipos de protooncogenes, estos van a ser factores estimuladores del crecimiento celular, asimismo receptores, proteínas citoplasmáticas, factores de transcripción y proteínas responsables de la activación del ciclo celular. En la mutación de genes oncosupresores, estos van a causar cáncer como consecuencia de una mutación experimentada por la forma normal. En los tipos de protooncogenes, estos van a ser factores y receptores de inhibidores del crecimiento celular, asimismo proteínas citoplasmáticas que van a intervenir en la transducción de señales, factores de transcripción y proteínas que van a frenar este crecimiento celular o incluso van a producir apoptosis. En cuanto a las alteraciones causadas por el cáncer, tenemos que pueden ser locales, es decir, que van a ejercer una influencia directa sobre la propia célula, o efectos generalizados, que es sobre la totalidad del organismo. Los marcadores tumorales son cualquier sustancia relacionada con la existencia o ausencia de un tumor en líquidos biológicos, especialmente en el plasma o en el suero. Estos pueden ser de dos tipos, los clásicos, que son los marcadores tumorales de secreción, o las citocinas o mediadores solubles del origen celular. En cuanto al VPH, puede penetrar a través de las microabrasiones y así acceder a las capas basales del epitelio. Una vez que ingresa y se descapsida, el genoma viral migra hacia el núcleo celular y allí va a establecer la infección, que puede ser latente, es decir, que va a estar presente pero no va a mostrar signo citopático, o productiva, que van a presentar signos citopáticos, por ejemplo, coleocistosis, hiperplasia, acantosis, disqueratosis. La localización de este tipo de virus puede ser a nivel de la piel, tracto anogenital, conjuntiva e incluso en la cavidad oral a nivel de la amígdala y la laringe. En cuanto a su epidemiología y patogenia, tenemos que las lesiones cutáneas pueden ser hiperplasia de las papilas dérmicas, verrugas benignas, y lesiones anogenitales, verrugas o condilomas anogenitales, lesiones preneoplásicas de distinto grado de gravedad, carcinoma invasor, escamoso o glandular. El HPV en la génesis del cáncer, sabemos que en una célula normal la proliferación es regulada por protooncogenes, contrabalanceados por genes supresores tumorales. Cambios en este equilibrio podría iniciar una transformación maligna. Los cánceres de cervix están precedidos por la infección con HPV de alto riesgo oncogénico. En casi el 100% de las biopsias de este cáncer de cervix se ha detectado ADN de HPV de alto riesgo, principalmente los tipos 16 y 18, como por ejemplo en las líneas celulares humanas del carcinoma de cervix, el HeLa a nivel del HPV 18 y el Casqui y SIA a nivel del HPV 16.